Karen Chalcha y Lorena Contreras son dos de las 4 fundadoras de la Fundación Down Up y hoy nos acompaña porque vamos a estar hablando de la creación de esta fundación y también de por qué ustedes llegan ahí. Partamos contigo. ¿Cómo te imaginabas la vida antes de ser mamá? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser esa Mira, experiencia? la verdad que siempre imaginé ser mamá. Yo me veía una mamá, amo a los niños y la verdad que fue un proceso duro porque tuve como 5 pérdidas. No fue fácil, fue un tiempo de 5 años tratando de quedar embarazada y el doctor lo último que me dijo y me hizo un certificado: ya Lorena, no puedes tener guagua, así que no hay nada que hacer. Y ahí con Pedro, con mi marido, dijimos, bueno, tenemos tantas ganas de tener un hijo, ¿por qué no vamos a la Fundación San José? Nos cuestionamos eso. Excelente fundación. Excelente fundación, tuve muy buena experiencia y ahí empezó el proceso de decir, ya, vamos, adoptemos y tengamos una hija o un hijo, lo que venga. Y ahí tuvimos entrevista con la asistente social que nos fue muy bien, la verdad que fue encantadora, una señora con mucha experiencia. Y bueno, pasaron los días y yo dije, qué raro, como que no, algo como que sentía que sentías podía, raro? sí, algo sentía raro, como que dije, por estar embarazada, no podría estar embarazada. Y ahí cuando tenía mi segunda entrevista, confirmé que estaba embarazada en la entrevista con la Fundación San José. Y ahí yo quería seguir el proceso, pero me dijeron ninguna posibilidad, porque en el fondo voy a Ya está, estar, claro. sí. Y la verdad que fue un milagro mi embarazo, porque de verdad ya no había ninguna posibilidad de quedarme embarazada. Yo creo que la flor para mí fue un milagro. ¿Y en qué minuto el concepto, la palabra síndrome de Down llega a tu vida? Siempre. Yo siempre lo tuve, mi hermana educadora diferencial. Yo a los 13 años fui al Pequeño Cotolengo, donde iban muchos niños con Exacto. discapacidad, con síndrome de Down, muy profundo. Y siempre lo tuve en mi vida. No, para mí no fue algo nuevo, para mi marido fue algo nuevo, totalmente desconocido. Pero para mí no, fíjate. Y además que los doctores me decían, lo más probable por tu edad, que vas a tener una hija o un hijo con síndrome de Down. Siempre me lo estuvieron mencionando. No era una sorpresa No absoluta fue una para ti. sorpresa y cuando me dijeron ya que venía con problemas del corazón, con distintas cosas, dije, lo más probable es que tenga síndrome de Down. Así que no fue desconocido para mí. Y en tu caso, Karen, eh, bueno, yo no tenía ni una conexión con el tema. De hecho, a mí incluso me dan un poquito de susto. Ya. Era cero relación con las personas con síndrome de Down, no. No, entonces cuando a mí me dijeron en el embarazo, yo supe, como a las 30 semanas, por un tema del corazón también. Y la opción de que fuera síndrome de Down para mí era terrible. Viví todas esas últimas semanas de embarazo aterrada. Después se confirmó el diagnóstico y fue un duelo, la verdad. Fue un duelo, fue la muerte de este niñito que yo estaba esperando, el Lucas, que yo sabía que era hombre, con todas las proyecciones que uno tiene con el hijo. Exacto. Es terrible eso, porque uno, no sé, empieza a imaginarse, ay, que va a ser seco para andar en bici, que va a ser esto, que lo otro, bla, bla, bla. Y se mueren todas esas, como esos sueños. Y viene mucho temor, porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser esta situación? ¿Cuál era tu mayor temor? ¿Cómo se va a incluir en la sociedad? La La discriminación. discriminación. Sí. Porque también era algo que yo tenía, finalmente. ¿Te diste cuenta a raíz de eso que tú muchas veces discriminaste? ¿O lo sabías desde antes? ¿O ni siquiera era tema? No, es que ni siquiera era tema, yo creo. Finalmente uno va por la vida como caballo, sí, en su camino. Eso es lo que a mí me pasó por lo menos. Y con el Lucas fue un despertar a ver a la gente. Así para mí ya la discapacidad, después que nació el Lucas,
cambió mi mirada ante la discapacidad. Porque antes era como, uno se relacionaba más como con la Teletón, típico de esas Sí, cosas claro, que como, ay, qué terrible, que no sé qué, y pobres. Pero a mí me pasó como que empecé a dignificar a las personas que tienen una discapacidad, una condición distinta, y eso antes yo no lo veía. ¿y esa luz la lograron ver cuándo? A mí cuando nació, cuando lo miré, ¿Lo miraste y dijiste, no, no, ahí me cambió el chip, totalmente. absolutamente? Sí, así me salió mi mamá guerrera porque él tuvo que estar especializado. Y ahí no, así ahí se me olvidó un poco su condición. Finalmente era que yo quería que estuviera bien de salud. Eso les quería preguntar porque finalmente uno de los grandes problemas con los que lleva el síndrome de Down es, por ejemplo, problemas cardíacos, otros problemas de salud. ¿Cómo se pueden ir preparando? Hoy está la suerte, entre comillas, de poder tener diagnósticos importantes previos para poder llevar a cabo el parto de otra forma, el poder incluso programar cirugías. Eso antes no existía. ¿Cómo fue el tema de la salud en el caso de ustedes dos? En mi caso fue complejo porque la Flo venía, yo te diría, a los 3 meses me dijeron que venía con esta cardiopatía, que venía malita la cardiopatía, o sea, había que operar sí o sí. Y me dijeron, yo creo, o sea, ojalá que gane mucho peso cuando nazca para operar lo antes posible. Y a la Flor la operaron a los 2 meses, pero fue un periodo, la verdad que mi ansia de tener un hijo era tanto que obviamente estaba preocupada por la cardiopatía, pero yo sabía que iba a salir adelante, ¿ah? Fíjate que lo tomé con mucho optimismo. Ya estaba feliz de estar embarazada. Fue tanto mi proceso de duelo, esos 5 años, y ya ver que la flor ya estaba, yo con 3 meses, era ya alucinante. Entonces, yo creo que para mí pasó, por un lado, como no fue tan caótico. Y fue un proceso que fui masticando durante estos meses de embarazo. Supiste en el embarazo que En el venía con esa embarazo, cardiopatía, ¿verdad? sí, sí, que venía con esta cardiopatía, después que claro, venía con, tipo te dicen el fémur cortito, el tabique, y dije ya, tiene síndrome de Down, pero yo lo tomé distinto y ella estaba como muy conectada con eso. Claro, para Pedro, como te decía antes, fue distinto y yo creo que para mí fue un proceso de maduración, de poder tener a la flor y hacerme fuerte, porque sabía también que venía algo difícil. em, pero bien, fíjate, fue, yo creo que muy sano para mí el haber sabido antes. Lorena, en tu caso, El tema de salud, bueno, es que yo creo que es como una constante, igual cuando son guaguitas, sobre todo el primer año, uno los cuida, pero como si fueran un tesoro, no sé, como de purista. sí, porque claro, tienen las defensas más bajas, tienden a tener más, no sé, los resfríos son más largos, todos los procesos son como más largos en ellos, en las distintas enfermedades que puedan tener. El Luca solito cerró su válvula que tenía del corazón. Igual es un niño sano, pero siempre hay que estar constantemente controlándolo. ¿Cachai? Que la tiroides, que no sé, siempre hay como tema, ¿cierto? Sí. Hay que estar pendiente, pero uno también como que se va adaptando. Es como ya, es como nuestra realidad y como que uno se organiza nomás. ¿Cuál es el miedo más grande que tienen ustedes como mamá? Del futuro de... ¿Sí? A mí me pasa cuando no estemos, cuando no estén ni yo ni su papá. Él igual tiene su hermana, pero claro, es como, yo creo que es como la soledad que pueda tener él, porque
igual cuesta más el tema social. Yo creo que ese es como mi constante temor, la soledad. La soledad. Que se sienta Que solo. se sienta solo. Sí. El no estar tú. El no estar yo, claro. ¿Y en tu caso, Lorena? En mi caso, fíjate, al principio era lo mismo que la Karen, de sentir que iba a quedar sola, que cómo lo va a hacer. Pero yo creo que la sociedad está avanzando un poquito más en la discapacidad y las redes que uno tiene, creo que la Flo va a estar cubierta. O sea, tengo una familia muy unida y sé que van a estar ahí. Que van En a el día estar que ahí. yo no esté, sé. Sí, tengo un hermano también y sé que no va a estar sola. Ahora, obviamente a uno le da pena porque Lógico. eh, no, es inevitable no pensarlo, o sea, lógico. ¿Qué va a ser mi hija si yo no estoy? Porque uno está 24/7, la verdad. Absolutamente. Sí, sí, pero ellos tienen una fuerza increíble. Hay una palabra que ustedes repitieron y me gustaría con esas palabras engancharlas a la creación de la fundación. Soledad. ¿Qué tiene que ver el concepto de sentirse solos con un hijo con síndrome de Down, con un hermano con síndrome de Down y pensar que nadie te va a entender, que no tienes dónde pedir ayuda ni educarte al respecto tampoco? ¿Eso los lleva finalmente? ¿Eso es lo que las entrelaza? Eso es lo que nos movió para formar la fundación, porque en mi caso, ponte tú, Tú no tenías ningún tipo de lazo con él. justamente y no conocía a nadie. No había nada que me... y tampoco había alguien que me dijera, Karen, va a estar todo bien, no pasa así. Nadie como que me consolara, me sentí muy sola justamente. Entonces, bueno, y ahí uno va, una amiga que tengo este contacto, que puedes conversar, y ahí fue que conocí a la Andrea, conocí a la Lore, y ahí, claro, te vas sintiendo menos sola, porque hay temas y sentimientos en común, y, y lo importante finalmente que es tener como una comunidad que te acoja. Pero ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen Mira. y dónde se empiezan a juntar? ¿Cómo nace esta fundación? Sí, mira, yo quiero decirte algo que Lo que tú quieras. yo, una de las cosas que me motivó a formar la fundación y por supuesto que la Andrea fue la que nos convocó, fue porque en la clínica me contó el doctor que veía a la Flo que estaba súper angustiada por una pareja que quería dar en adopción a su hijo con síndrome de Down que había nacido. Y me decía, era una guagua exquisita, pero el papá estaba descompuesto, la mamá se le vino el mundo encima, estaba mal, mal, mal. Y esto no puede ser, no puede ser. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo y estuve ahí con la Flo. eh, y le hablé mucho de la Flo, de mi hija, de lo que había pasado, porque igual fue duro el tema de la operación. Y cuando la Andrea formó primero un círculo de papás, justamente para que no estuviéramos solos, nos pudiéramos acompañar, un día mandó un WhatsApp al grupo de este círculo, que eran como unos 10 papás, un poquito más. Un poquito más, pero claro, Y ahí yo la conocí íbamos juntas a terapia ocupacional, ahí nos conocimos. Y ella me invitó a este grupo y ahí formó este WhatsApp. Y convocó, dijo, uy, ¿por qué no hacemos algo, una fundación para acompañar? así en un comienzo era como, no, después salió como fundación, al comienzo era como, Claro, como, juntémonos para ver ¿qué podemos hacer? Armar algo, sí. como para poder llegar a más papás, finalmente. Exacto. Y ahí nos juntamos en la casa de la Andrea y llegamos nosotras 4, la Vero, la Karen, la Andrea y yo. Y ahí empezó a surgir esta maravillosa fundación, que la llevamos con mucho orgullo. Y 10 años ya. Sí. 10 años y partimos, hacíamos todo nosotros. Todo. Esto, ¿cómo fue en el comienzo? No, súper artesanal, Bueno, súper ella motivados, diseñadora en sí, gráfica. pero todo desde la colaboración de todo el mundo, porque ya hay que hacer página web, ¿quién nos puede ayudar?
obviamente no teníamos un peso, entonces todo Nosotros hacíamos todo, criar todo. organizar reuniones, organizábamos todo. No, sí, hacíamos todo nosotras. Sí. Y cuando se empiezan a acercar familias a ustedes, em, ¿notan algún patrón quizás de preguntas, de Sí. miedos? ¿Cómo lo han visto eso? Está bueno, obviamente la soledad, como hablábamos antes, ¿qué voy a hacer con mi hijo cuando yo no esté? Esa es la típica angustia de todos nosotros, Por supuesto. y que se da mucho cuando tú haces el match con una familia, porque tenemos un programa de bienvenida, y ahí es donde los papás dicen, ¿qué voy a hacer cuando esté solo mi hijo y yo no esté? O sea, eso es su máxima como angustia, te diría yo. Por lo menos a mí se me ha repetido mucho en las visitas que le hacemos a la familia. Es como la preocupación de qué va a hacer su hijo cuando yo no esté. En tu caso, Bueno, yo creo que al principio cuando son chiquititos, sobre todo también la parte, me pasaba mucho, te preguntan mucho por la salud, también todos los procesos son más lentos, entonces las típicas, ¿cuándo va a caminar? ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a hacer lo otro? Porque obviamente uno en su desconocimiento no eh, cree como que no, todo va a ser muy difícil. Y ahí es como a contarles que sí, obviamente les cuesta más, pero todo lo logran finalmente, así caminar. em, y como que eso yo creo es como al principio los que más están como asustados. Y también lo que yo siento, lo que me pasa es, también se asustan mucho porque cómo va a ser la inclusión en jardín. eso les quería preguntar, porque si bien por un lado está el concepto de la soledad, ¿verdad? Que es un sentimiento común finalmente, también está el tema de la inclusión. Partamos por, ¿existe realmente inclusión en Chile? Yo creo que se trata, Ya. de incluir, pero es difícil. Yo creo que falta mucho, sobre todo en la educación. Falta capacitar, falta personas, profesores, voluntarios. Eh, yo creo que está la intención, pero no se concreta como debiera ser. Y ahí es donde surgen problemas y ahí es cuando nuestros hijos se un poquito como desconectados finalmente del grupo Del grupo colegio, colegio, de trabajo. trabajo. Sí, al final uno como papá es el que termina ahí haciendo el trabajo, cateteando a los profesores. eh, Porque claro, un personal da para 32 niños. Falta voluntad de los colegios, primero, ¿Ya? de recibirlos, porque en colegios particulares no es obligación. Ahora, No, y hay varios casos que se han viralizado en redes sociales de niños con síndrome de Down que no han sido aceptados y llegan a marzo sin colegio. Sí. Entonces, lo primero es la voluntad, no tener miedo, porque también tienen miedo los colegios de que este niño o niña sea problemático, Claro. que no se adapte, que sea finalmente, em, no sea un aporte al colegio. Y eso te habla al final que no desconocen, también desconocimiento. Entonces, yo ahí creo que es donde se debiera capacitar a los profesores. Y también yo entiendo, porque un profesor para 32 niños, cada uno tiene sus cosas distintas, no sé, pues su Sea así yo. Tiene sus propias historias su también, propia ¿verdad? historia, claro, entonces, claro, un profesor no da para tanto niño. Yo les quiero llevar a recordar cómo eran ustedes hace 10 años. Les quiero preguntar primero cómo cambió la vida de ustedes y cómo cambió también la mirada que tienen ustedes hoy del síndrome de Down. ¿Se imaginaron alguna vez que iban a estar hoy en un podcast
hablando precisamente de la gran labor que hacen? A ver, yo ya no me imagino mi vida sin el Lucas. Así de hecho es como, no coincido con mi vida sin el síndrome de Down, eso es. Es como, para mí me dio un giro 180 grados. Ha sido un viaje, obviamente, con sus penas, sus lágrimas, todo, pero lo positivo que me ha dado no lo cambio por nada y Lucas lo amo por sobre todas las cosas, así es. Y en mi casa, en mi familia, los amigos, todos lo aman. Y yo estoy demasiado agradecida porque él también ha cambiado la mirada de toda una familia, así frente a la discapacidad, frente a cómo mirar a las personas. Y en el caso de la fundación, ¿cómo ves ese recorrido a lo largo de estos 10 años y que hoy no solo cumplan 10 años, están con distintas actividades, con colecta, poniendo el tema síndrome de Down también sobre la mesa, educando, acompañando? ¿Cómo lo ves hoy? No, lo encuentro así, encuentro muy heavy que desde que partimos las cuatro en la casa de Andrea a lo que se ha transformado ahora la fundación, eh, no, lo encuentro increíble. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a tantas familias, a tantos lugares de Chile, porque también eso era como una meta que teníamos cuando empezamos, que esto no fuera solamente en Santiago, sino que poder abarcar lo que más, todas las regiones. Y no, así es. Creo que ha sido un aporte a la sociedad muy grande porque hemos podido visibilizar el síndrome de Down em, de la forma que siempre lo planteamos, de una forma de una manera natural, em, naturalizar a nuestros niños en el sentido que pucha, tienen su discapacidad, pero también tienen derechos sobre todo. Bueno, como cualquier ciudadano Cualquier finalmente, ciudadano. ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo ves estos 10 años del crecimiento enorme que ha tenido la fundación? Hoy ser un referente también en el tema, eso es muy importante porque fundaciones pueden haber muchas, pero ser un referente social es distinto. ¿Cómo ves tú eso? Me imagino un orgullo enorme. Sí, un orgullo. De partida yo he aprendido mucho. Para mí ha sido un crecimiento personal impresionante. He tenido que aprender muchísimo de la Flo. He tenido que aprender de su proceso. Yo he ido madurando, creo yo. Yo me siento que yo he madurado mucho como mamá, como persona, como mujer, como esposa, como en todos los ámbitos. Y es impresionante cómo la fundación ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y lo más lindo de todo, que siempre digo, y que los papás que nosotros le damos la bienvenida, yo he aprendido mucho de ellos. Así. Sí, yo siento que he aprendido mucho de ellos. Yo veo ahora unos papás mucho más empoderados que lo que era yo cuando tuve la Flor. Mucho más empoderados, con sus miedos obviamente, con sus cosas, pero como con mucha fuerza. Y yo he aprendido mucho de ellos, de verdad para mí ha sido un aprendizaje. Y creo que ha sido también porque ya se ha ido conociendo más la discapacidad, más sobre el síndrome de Down, por eso yo creo que han habido avances. Y para mí ha sido un aprendizaje maravilloso de ello, hasta que me emociono porque como que uno nunca va a pensar que la verdad puede tocar tantas familias y no, y ha sido maravilloso, o sea, yo he aprendido mucho de las familias, mucho. ¿Qué le podrían decir ustedes a las personas que están viendo este podcast, este programa? em, ¿Qué pueden encontrar en la fundación? ¿Por qué los tienen? ¿En qué minuto los tienen que llamar? ¿Qué encuentran en ustedes?
van a encontrar, sí, es que van a encontrar un sentido de pertenencia, primero, eh, darles una bienvenida, decir que tu hijo es maravilloso y que, bueno, yo creo que está bien sentir miedo, así les decimos, está bien sentir miedo, son procesos, pero que tu hijo va a ser bacán. Van a encontrar una comunidad, una tribu sólida, van a encontrar no una pena, o sea, una alegría de tener un hijo con síndrome de Down, que de hecho siempre lo conversamos, de repente vemos familias que han empezado como muy tristes y ahora están felices, orgullosos de sus hijos. Y eso es lo lindo de esta fundación, que van a encontrar aquí una tribu, algo sólido, que se van a sentir acompañados, eh, no como la pena que te pasa en los hospitales o en las clínicas que te dan el pésame por tu hijo con síndrome de Down. Acá no. Acá, bienvenida, tu hijo y tu hija, felicitaciones porque llegó a este mundo. Así que van a encontrar una tribu muy bonita. Si ustedes le pudieran pedir algo a la sociedad, ¿qué pedirían? Con respecto al síndrome de Down, obviamente. Sí, sí. Que lo miren como uno más, Que lo tiene naturaliza, dignidad, que tiene derechos y que es una persona como todas. sobre todo que tiene derechos, como cualquier persona. Lorena, ¿qué mirada cambió para siempre en ti? ¿Qué mirada cambió? Mira, que yo creo que, como te decía antes, yo creo que la mirada es como uno va madurando y va creciendo con tu hija. Ella es una maestra para mí. O sea, todos decimos que son unos maestros porque yo de verdad, el antes de la Lorena a lo que soy ahora, soy otra. Eres otra persona. En el sentido, no es que soy bacán ni nada, pero sí creo que puedo mirar a mi hija y he aprendido a mirarla y ver qué es lo que necesita. Uno en la vida como que de repente no mira lo que nos rodea. Ahora he aprendido a mirar, he aprendido a mirar los procesos, y eso me ha hecho mucho más persona a mí también. Ha sido un proceso bonito. En tu caso, Karen, ¿qué mirada cambió para siempre? Quizás sobre el más allá de tu hijo, sobre el síndrome de Down en sí. Sí, me cambió el sacar los prejuicios que tenía sobre el síndrome de Down, sobre distintas discapacidades y mirar a la persona como es. Y yo creo que eso. Les quiero dar las gracias a las dos por haber estado en este programa, haber podido hablar con tanta sinceridad. Gracias por tanta honestidad. Y a ustedes también muchas gracias y estén atentos a un nuevo episodio aquí con la Fundación Down Up.